Hola a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es David Escors y este es otro vídeo del curso de agujeros negros y estrellas de Planck, pero esta vez va a ser un poquito especial, ya que vamos a tratar concretamente sobre el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, Sagitario A. Y os preguntaréis ¿por qué esta lección? Si previamente habíamos estudiado pues las matemáticas de los agujeros negros de Schwarzschild y las matemáticas de los agujeros negros de Kerr, ¿a qué viene esta nueva lección? Pues resulta que el 12 de mayo, en unos pocos días, se va a dar una nota de prensa mundial sobre un descubrimiento acerca del centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. En concreto, el equipo internacional del Telescopio de Horizontes de Sucesos son los que han convocado esta nota de prensa, esta nota de prensa mundial para poder comunicar un nuevo descubrimiento. Y os recuerdo que es el equipo que logró fotografiar por primera vez a un agujero negro real. Entonces no han especificado de qué se trata, pero todo el mundo se huele que lo que van a hacer es proporcionar las primeras fotografías y posiblemente la dinámica del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, demostrando de forma directa que existe. Así que yo me adelanto y me la juego. Así que os doy esta nota de prensa antes de la nota de prensa oficial y creo que van a hablar sobre el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Si os interesan estos temas, también os invito a suscribiros a mi canal. Muy bien, pues vamos a hablar, aprovechando esta ocasión y como estamos realizando el curso de agujeros negros, pues vamos a tratar este tema específicamente en este vídeo. Muy bien, pues en primer lugar vamos a comenzar situándonos, ¿no? Algunas cosas, algunos datos sobre nuestra galaxia, dónde estamos y dónde está localizado este agujero negro supermasivo. Esta es una fotografía real del firmamento y aquí tenemos a nuestra galaxia espiral. No es la Vía Láctea, dado que nosotros vivimos dentro de la galaxia, jamás podríamos sacar una foto así. Es la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la nuestra y es estructuralmente muy parecida. Se trata de una galaxia espiral barrada y la Vía Láctea es, como la de Andrómeda, este tipo de galaxia. Aquí la vemos con un poquito más de detalle, tiene un centro y alrededor de este centro los astros van orbitando alrededor en lo que se llaman años galácticos. Y aquí pues tenemos sistemas con estrellas, planetas, polvo, etcétera, etcétera. En las galaxias están organizadas en brazos y a los brazos se les suele dar un nombre, ¿no? En este caso, aunque esta es la galaxia de Andrómeda, nos vamos a imaginar que es la Vía Láctea. Este sería el brazo de Orión, este segundo brazo aquí sería el brazo de Sagitario, este brazo aquí distal sería el brazo de Perseo y nosotros nos encontramos aquí, en esta zona periférica de la galaxia, localizada cerca del brazo de Orión, en el brazo de Orión, y distal al brazo de Perseo. Y el agujero negro supermasivo se cree que existe aquí, en el centro de la galaxia, y se le nombra como Sagitario A estrella, o A star, ¿no? Y estaría localizado aquí. Vamos a ver algunos datos. Nosotros estamos, con respecto al agujero negro supermasivo, a unos 26.000 años luz y las galaxias tienen más o menos unos 100.000 años luz de longitud aproximadamente, con lo cual ya estamos situados.
Nosotros, como estamos dentro de la Vía Láctea, esto es lo que vemos de la Vía Láctea, uno de los brazos, ¿no? Que probablemente sea el brazo de Orión, y el centro de la galaxia posiblemente pues esté por aquí. Es una foto muy bonita. Entonces, ¿cómo es Sagitario A? ¿Cómo son los agujeros negros supermasivos y en concreto nuestro agujero negro? Pues bueno, aprovechando el curso que estamos haciendo sobre agujeros negros, nos va a servir también de introducción a estos astros tan especiales, y nos va a permitir también pues hacer un poco de clasificación y dar unas características generales para todos los públicos. En primer lugar, os voy a recordar que los agujeros negros se describen mediante las ecuaciones de campo de Einstein, y las soluciones en relatividad general son soluciones métricas. ¿Qué significa esto? Que para describir los agujeros negros lo que se describe es cómo está organizado el espacio alrededor de estos agujeros negros. En concreto, en relatividad general trabajamos en un espacio de 4 dimensiones con la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z y una coordenada temporal. Y podemos definir las distancias que hay entre cada par de puntos de nuestro espacio. Y si conocemos cómo es esta distancia, en este caso es una distancia, un intervalo diferencial de distancia espacio-tiempo porque es una distancia en el eje de las X, las Y, la Z y también temporal, si conocemos esa relación de distancia entre todos los puntos, podemos reconstruir todo el espacio con su curvatura, con las fuerzas, con las geodésicas, etc. Y para eso proporcionamos una solución de distancias al cuadrado entre dos puntos, que es igual a los intervalos de distancias en cada uno de los ejes, X, Y, Z y también el tiempo, multiplicados por unas funciones que son las que van a proporcionar esa curvatura al espacio. Estos son los componentes del tensor métrico. Si no entendéis de lo que estoy hablando, os aconsejo que veáis sobre todo la primera lección de un curso de relatividad especial y general que tengo en el canal y que es muy instructivo. En primer lugar, bueno, pues hay varios tipos de agujeros negros, pero los más generales, el primero y el más simple, son los agujeros negros de tipo Schwarzschild, que son básicamente una masa puntual y no existe rotación. Estos agujeros negros no rotan, no giran sobre un eje. Aquí está nuestro agujero negro, la singularidad estaría aquí dentro. Tendríamos el disco de acreción, que corresponde a toda la masa, polvo, etcétera, etcétera, que está acercándose al agujero negro y que está a velocidades cercanas a las de la luz. Tenemos también una órbita estable más cercana, donde por ejemplo pues puede orbitar un planeta. Tenemos la fotonsfera, que es como una órbita inestable de fotones. Esto significa que los fotones pueden dar vueltas al agujero negro en una órbita circular. Pero si se escapan un poquito hacia adentro se van a la singularidad, y si se escapan un poquito hacia afuera salen. A esta zona se le denomina fotosfera. Y luego tenemos el horizonte de sucesos, que es la frontera, digamos, en la cual si atravesamos esta zona ya no podemos escapar del agujero negro, porque necesitaríamos velocidades superiores a la velocidad de la luz. En los agujeros negros, la masa, los de Schwarzschild, la masa es lo único que determina las propiedades de los agujeros negros. Y esto de aquí es la solución métrica para un agujero negro de Schwarzschild. Esto de aquí es un agujero negro. Esto es todo lo que describe al agujero negro. Las distancias entre puntos del espacio,
que es igual a un sumatorio de esta función multiplicando a la distancia temporal, esta función multiplicando a la distancia radial y después la métrica de una esfera. ¿De acuerdo? No necesitáis, si no sabéis mucho sobre relatividad general, no necesitáis tampoco demasiado para comprender los conceptos de los que vamos a tratar en este vídeo. Y si queréis aprender más, os invito a visualizar el curso de relatividad especial y general que tengo en el canal. Pero bueno, aquí lo importante es que hay una distancia radial desde el centro del agujero hasta una distancia determinada por 2, la masa del agujero, la constante de gravitación universal dividido por la velocidad de la luz al cuadrado, y este es el radio de Schwarzschild. Y esto determina la zona frente a la cual, si la cruzamos, ya no vamos a poder volver a escapar de ese agujero negro. Entonces, normalmente se considera el agujero negro como constituido en dos partes. La parte de dentro, que es aquella que está comprendida en un radio menor al radio de Schwarzschild, y la zona externa del agujero negro. Y utilizando el radio de Schwarzschild podemos calcular el volumen que tiene esa zona interna del agujero negro de la cual no podemos escapar, y ese es el volumen de nuestro agujero negro, 4/3 de pi por el radio de Schwarzschild al cubo. Una vez calculado el volumen de un agujero negro, podemos calcular su densidad dividiendo la masa entre el volumen de ese agujero negro, y podemos derivar otra característica de estos astros tan interesantes. Como veis, de los agujeros negros, al menos los de Schwarzschild, lo único que podemos conocer es su masa, el radio de Schwarzschild, que es directamente dependiente de su masa, y podemos calcular su densidad como masa dividida entre volumen. Bien, vamos a operar la fórmula de la densidad y nos llevaremos una sorpresa que posiblemente desconocíais, y esta fórmula la aplicaremos para averiguar la densidad de nuestro agujero negro de Sagitario A. Bien, esta es la fórmula de la densidad, masa entre volumen. Pues vamos a sustituir el volumen por el volumen de un agujero negro, que es este. Ahora sustituimos el radio de Schwarzschild por su expresión. ¿De acuerdo? Hemos simplificado algunas cosas, pero bueno, aquí tenemos nuestro radio de Schwarzschild al cubo, 3m, 4pi, y seguimos operando esta expresión. Nos queda como 3mc a la sexta dividido entre 32pi m al cubo entre g al cubo, y podemos simplificar varias cosas, el 3 con el pi, que son aproximadamente lo mismo, y la masa, y nos queda esta expresión final. ¿De acuerdo? Vamos a ver, este 3 lo podemos quitar con este, pero nos quedaría c a la sexta entre 32m cuadrado g al cubo. Y lo importante que quiero que veáis aquí es una cosa: conforme aumenta la masa del agujero negro, disminuye su densidad. ¿Por qué? Porque el volumen aumenta muchísimo más que la masa, y esto implica que no necesariamente un agujero negro muy grande son los más peligrosos, entre comillas. Al revés, porque están más diluidos. Sin embargo, aquellos agujeros negros que son más pequeños son mucho más densos y pueden generar distorsiones del espacio-tiempo mucho más potentes. Seguro que esto es algo que desconocíais. Pues aplicaremos esta fórmula para ver cuál es la densidad de nuestro agujero negro en la galaxia, en Sagitario A. Muy bien, el segundo tipo de agujeros negros, que son los más cercanos a la realidad, son los agujeros en rotación, y se describen por la solución Kerr a las ecuaciones de campo de Einstein. Podéis encontrar la solución Kerr en la lección anterior de este curso. Aquí tenemos uno del primer agujero negro fotografiado por el equipo que va a dar la nota de prensa en pocos días.
Y aquí vemos que tenemos el agujero negro en el medio, tenemos el disco de acreción, que es toda la materia que está cercana al agujero negro y que está acercándose al agujero negro. Y fijaos, estos modelos de agujeros negros son los que realmente existen en la realidad y rotan, tienen una rotación, van girando. ¿De acuerdo? Estos son los modelos que se acercan mucho más a la realidad. Y fijaos cómo va rotando el disco de acreción a su alrededor, a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Por qué? Porque este agujero negro tiene un momento angular. Debido a esta rotación, el espacio-tiempo de los agujeros negros es mucho más complicado que el espacio-tiempo de los agujeros negros de Schwarzschild. La estructura de estos agujeros negros es mucho más complicada. Esta es la fórmula de un agujero negro de Kerr. Esto es todo lo que lo define. ¿Y qué es lo que lo define? Fijaos, parece muy complicada, ¿no? Bueno, pues la masa es uno de los parámetros más importantes y también el parámetro A. El parámetro A es un parámetro que indica el momento angular que tiene el agujero negro. Cuanto más alto es A, más velocidad de rotación tiene ese agujero negro. Y para ello únicamente tenemos que incorporar los datos de la masa y los datos del parámetro A, que se determinan experimentalmente observando cómo rota ese agujero negro, y ya tenemos la solución de cómo un agujero negro de Kerr está modificando la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo de acuerdo con esta fórmula, donde tenemos unas variables angulares y el tiempo como coordenadas. Aquí dentro de la fórmula también se definen otros parámetros como ρ al cuadrado, no voy a entrar mucho en detalle, que también dependen de la rotación, como veis, y otro triangulito aquí que únicamente se ponen para que la ecuación quede más bonita. Si queréis saber exactamente qué significa cada uno de los parámetros y cómo se obtiene esta solución, podéis ir a la lección anterior y allí lo explico paso a paso. Pero lo importante es que, a diferencia de la ecuación del agujero negro de Schwarzschild, esta es mucho más complicada e incluye un parámetro de rotación, y esto va a hacer que el espacio-tiempo alrededor de ese agujero negro tenga varias zonas muy extrañas. Por lo tanto, los agujeros negros físicos, los que nosotros observamos, están determinados por dos parámetros: la masa y su spin de rotación. ¿Cómo son los agujeros negros con rotación? ¿Cómo los representamos en el espacio? Pues bueno, en primer lugar tienen una singularidad, y si os fijáis no es un punto, porque en la solución de Kerr la singularidad es un poquito extraña. No os lo voy a detallar en estos momentos, eso es un tema que lo dejaremos para clases posteriores, pero es importante que lo sepáis. La singularidad en los agujeros negros físicos que tienen rotación no es un punto. No es un punto. Ya veremos que adopta una cierta forma geométrica en el espacio. Bien. Además, estos agujeros negros se definen varias zonas. No es como el de Schwarzschild, donde tenemos una zona interior y una zona exterior. Aquí tenemos varias zonas diferentes. Tenemos dos horizontes de sucesos. Tenemos un horizonte externo que se le llama R+, R+, aquí, y un horizonte interno R-. Y la manera en la que los objetos se pueden mover en estas diferentes zonas entre los horizontes, entre horizonte y horizonte y singularidad, son diferentes. En algunos casos tienen un movimiento irreversible y en otros casos se pueden mover sin ningún problema hacia la singularidad o escapando de la singularidad. Son zonas muy extrañas, son datos muy interesantes, pero esto lo hablaremos en lecciones posteriores. Lo importante es que estos agujeros negros, la singularidad es rara y se definen diferentes zonas
del espacio alrededor de la singularidad que están delimitadas por unas fronteras que se denominan horizonte de sucesos interno o R- y horizonte de sucesos externo o R+. Además, hay otra zona aquí que se denomina ergoesfera y que está delimitada por una superficie que se llama límite estático. ¿Esto qué significa? Que si nosotros estamos por aquí fuera, todavía podemos permanecer quietos y escapar de la gravedad del agujero negro. Pero sin embargo, debido a la rotación de ese agujero negro, si nosotros nos encontramos en esta zona, el propio espacio-tiempo está rotando y nos da una fuerza de marea, una fuerza de arrastre que hace que no seamos capaces de quedarnos quietos, sino que de manera obligatoria nosotros nos moveríamos acercándonos hacia la singularidad. Y el límite en el cual nos podemos todavía quedar quietos sin sufrir esas fuerzas de arrastre es esta superficie y se llama límite estático. Bien, la distancia más larga de la ergoesfera corresponde al radio de Schwarzschild que calcularíamos para la masa de este agujero negro de Kerr, que como veis es muy diferente del de Schwarzschild y con zonas delimitadas por horizontes que son bastante más complicadas que las de un agujero negro de Schwarzschild, de una masa única sin rotación. Y todo porque se está moviendo, porque está rotando en el espacio. Muy bien, en primer lugar, antes de hablar sobre nuestro agujero negro, vamos a hablar sobre el primer agujero negro supermasivo fotografiado por el equipo del telescopio de horizontes de suceso, que es el Messier 87. Aquí tenemos el agujero negro, es un agujero negro supermasivo con una métrica de Kerr, es un agujero negro en rotación y que está hecho de nada más y nada menos que de 6.500 millones de masas solares. Para construir este agujero negro se han tenido que colapsar 6.500 millones de soles. Esto sí es un agujero negro supermasivo. El parámetro A de rotación es igual a 0,9. Entonces, si cogéis esta masa y la metéis en la fórmula anterior y cogéis este parámetro A y lo metéis en la fórmula anterior, ya tenéis allí la fórmula que os reconstruye el espacio-tiempo que genera este agujero negro. Y si tenéis un ordenador podéis meterla y jugar un poquito con ella, ver trayectorias, ver distancias entre puntos, ver cómo es la curvatura. Este tipo de rotación se traslada a una velocidad de rotación de aproximadamente 0,4 veces la velocidad de la luz. Es decir, es una rotación rápida, pero quizás nos podríamos imaginar que podría llegar cerca de la velocidad de la luz, que sería el máximo de la rotación que podría alcanzar, ¿no? Pero bueno, estas son las características del agujero supermasivo Messier 87. ¿Cómo es nuestro agujero supermasivo de Sagitario A? Bien, esto es una fotografía real del firmamento, donde este es el centro de nuestra galaxia y teóricamente en esta zona brillante identificaríamos a nuestro agujero negro Sagitario A. Lo que vemos alrededor son las estrellas que están orbitando alrededor del agujero negro, porque directamente no lo podemos ver por su propia definición. Entonces se identificó la presencia de este agujero negro debido a, como vamos a ver, las órbitas de las estrellas que lo rodean y sus velocidades y sus movimientos. Bien, este agujero supermasivo está hecho de 4 millones de masas solares. No es ni mucho menos tan grande como el agujero negro anterior. Es relativamente pequeño para ser un agujero negro supermasivo, 4 millones de masas solares, que no está nada mal, ¿eh? Y tiene una rotación del 10% de la velocidad de la luz. El anterior creo que era 0,4, este es
veces la velocidad de la luz. Entonces, si os interesa, podéis meter estos parámetros en la fórmula y tendréis todas las características que representan a nuestro agujero negro supermasivo de Sagitario A. Muy bien. Se identificó el agujero debido al estudio de las órbitas de las estrellas que están cercanas a él, ¿no? Entonces, fijaos, esto es una foto real, es espectacular, porque no estamos acostumbrados a ver cómo orbitan o cómo se mueven las estrellas, y aquí, por ejemplo, es un reflejo de cómo lo hacen. Y nuestro agujero supermasivo, fijaos en esta estrellita de aquí, fijaos, ¿veis? Hace así, rápidamente se va moviendo así, y se mueve de esta manera, y nuestro agujero supermasivo está ahí en el centro. No lo vemos, solo vemos las estrellas que están orbitando a su alrededor, ¿de acuerdo? Y algunas que están influenciadas también por la gravedad. Pero aquí nos encontraríamos al agujero negro. Este es un detalle, aquí reflejamos dónde está nuestro agujero negro, aunque lo ponemos brillante, y estas son algunas de las estrellas que se han utilizado para calcular pues su tamaño, su gravitación, etc. Y como veis, pues se van desplazando con el tiempo. Cada estrella tiene su nombrecito y la más cercana es la S4714, y que lo hace a una velocidad del 8% de la velocidad de la luz, que para una estrella que esté orbitando un agujero negro o cualquier otro objeto es mucho. Entonces, fijaos, unas imágenes espectaculares. Vamos a calcular la densidad de los agujeros negros, el Sagitario A y Messier 87, y así tendremos una pequeña idea de las características de nuestro agujero negro supermasivo. Esta es la fórmula de la densidad. Podemos simplificar 3 con pi para hacerlo más fácil, y únicamente tenemos que meter pues la masa al cuadrado de cada uno y los valores de la velocidad de la luz y de la constante de la gravitación universal, ¿de acuerdo? Y entonces nos queda una fórmula de este estilo. Si queremos calcular la densidad, pues 10 elevado a 80 dividido la masa del agujero negro al cuadrado. Así se nos queda la fórmula simplificada. En el caso del agujero negro supermasivo, que es grandísimo, de 6.500 millones de masas solares, y el de Sagitarius A, la densidad del agujero negro Messier 87, si colocamos la masa al cuadrado y hacemos la operación, es solamente de 1 kilo por metro cúbico. Fijaos, con lo grande que es el agujero negro, y si cogemos 1 metro cúbico de agujero negro, tiene una densidad de solo 1 kilogramo por metro cúbico. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que esto es una media. No sabemos cómo está distribuida la materia dentro del agujero negro, ni la densidad real de la materia dentro de ese agujero negro. Pero esto es el resultado de dividir la masa del agujero entre el volumen que proporciona su radio de Schwarzschild. Entonces es una medida media. Vamos a ver Sagitarios A. Hacemos las operaciones y tiene 1 millón de kilos por metro cúbico. Fijaos lo denso, que sí es más pequeño nuestro agujero negro galáctico, pero tiene una densidad enorme de 1 millón de kilos por metro cúbico. Por lo tanto, el espacio-tiempo está mucho más curvado y perturbado en el caso de Sagitarius A que de Messier 87. Es muy interesante y seguro que desconocíais estas características de los agujeros negros. ¿Qué esperamos en la nota de prensa en los próximos días? En primer lugar, no han dicho nada, solo que algo rompedor del centro de nuestra galaxia. Pero bueno, como son el equipo del telescopio del horizonte de eventos, que además ya lleva cierto tiempo tomando imágenes de Sagitario A. Están tomando imágenes, han tomado imágenes alrededor, han demostrado que sí que está allí, pero yo creo que lo que van a hacer es las primeras imágenes de alta resolución y la dinámica de nuestro agujero negro del centro de la galaxia, demostrando que realmente existe. Así que espero que os haya sido de utilidad esta presentación y que os haya entretenido. Os recuerdo que voy a continuar con el curso
con este curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Es muy especializado, eso sí que tengo que advertirlo, pero yo creo que merece la pena seguirlo. También os invito a suscribiros a mi canal si os interesan estos temas. Muchas gracias. Os espero en la próxima lección.